Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este día, en donde como comunidad cristiana católica celebramos una gran fiesta, una fiesta que nos recuerda el origen apostólico, la fuerza de la predicación apostólica y muy en concreto la cátedra de San Pedro. Para esta reflexión he querido que sea la figura de feliz memoria del Papa Benedicto XVI quien nos sugiere esta reflexión, una reflexión desde uno de los que ocupó esa cátedra del Pedro con mayor fuerza, eficacia, pasión, servicio y Espíritu Santo, porque yo creo que es uno de los papas que más ha dejado dentro de el fortalecimiento de la doctrina cristiana católica, y me parece que vale la pena que sea él quien en esta reflexión hecha en febrero del 2006 sea la que nos acompañe en esta presentación que quiero hacer hoy de la Cátedra de San Pedro. Ahora bien, vamos a dirigirnos pues a la sabiduría del Papa Benedicto y que sea él quien nos dé una información muy precisa y confiable sobre el significado de la cátedra de Pedro. La liturgia latina celebra hoy la cátedra de San Pedro. O sea, se trata de una tradición muy antigua, testimoniada en Roma desde finales del siglo IV, con la que se da gracias a Dios por la misión confiada al apóstol, ¿no? Eh, y la misión confiada también a los sucesores de Pedro. Ahora, la cátedra, que es lo que hoy hace énfasis la liturgia, la cátedra literalmente quiere decir la sede fija del obispo colocada en la iglesia madre de una diócesis. Por este motivo se le llama catedral, ¿no? Y es el símbolo de la autoridad del obispo y en particular de su magisterio, es decir, de su enseñanza, eh, y de una enseñanza que tiene su fuerza en la predicación del Evangelio. En cuanto sucesor de los apóstoles, está llamado a custodiar y a transmitir a la comunidad cristiana. O sea, cuando el obispo, los que han ido de pronto a la posesión de un obispo, cuando el obispo toma posesión de la iglesia particular que le ha sido confiada, con la mitra y el báculo, se sienta en su cátedra. O sea, desde esa sede guiará como maestro y pastor el camino de los fieles en la fe, en la esperanza y en la caridad. O sea, la cátedra, la sede desde donde el obispo enseña, guía y acompaña a la comunidad creyente. ¿Cuál es entonces o cuál fue entonces la cátedra de San Pedro? Interesante esta pregunta, ¿no? Dice, él escogido por Cristo como roca sobre la cual va a edificar su iglesia, comenzó su ministerio en Jerusalén después de la ascensión del Señor y el Pentecostés. O sea, la primera sede de la iglesia fue el cenáculo, ¿no? Y es probable que en aquella sala, donde también María, la madre de Jesús, rezó junto con sus discípulos, se reservara un puesto muy especial en ese cenáculo a Simón Pedro, ¿no? Sucesivamente la iglesia, la sede de Pedro, bien interesante esto, la sede de Pedro fue Antioquía, ciudad situada en el río Oronte, Siria, hoy en Turquía. En aquellos tiempos era la tercera ciudad del Imperio Romano después de Roma y Alejandría de Egipto. O sea, una ciudad muy importante. De aquella ciudad evangelizada
nos lo recuerda Hechos de los Apóstoles, por Bernabé y Pablo, en la que por primera vez los discípulos reciben el nombre de cristianos, que lo encontramos en Hechos 11:26. Pedro fue el primer obispo. De hecho, el martirologio romano, antes de la reforma del calendario, preveía también una celebración específica de la cátedra de San Pedro en Antioquía, lugar donde surge un poco el llamado a ser cristianos o el llamado cristianos a los que seguían a Cristo. Desde allí, la provincia, la providencia, perdón, dice el Papa, la providencia llevó a Pedro a Roma. Por tanto, nos encontramos con él, camino que va de Jerusalén, iglesia naciente, Antioquía, primer centro de la iglesia que agrupaba a paganos y todavía unida también a la iglesia proveniente de los judíos. Encontramos una iglesia que en cabeza de Pedro ya tiene varias ramificaciones. Después Pedro se dirigió a Roma, centro del imperio, símbolo del orbis, de la ciudad, que expresa la tierra donde concluyó el martirio al servidor del Evangelio. Por este motivo, la sede de Roma, que ha recibido el mayor honor, también la tarea confiada por Cristo a Pedro de estar al servicio de todas las iglesias particulares para la edificación y la unidad de todo el pueblo de Dios. Esto es una información bien interesante. Pedro es símbolo de unidad de todas las iglesias de la cristiandad católica. La sede de Roma, después de estas migraciones de San Pedro, fue conocida como la del sucesor de Pedro, y la cátedra de su obispo representó la cátedra del apóstol encargado por Cristo de apacentar su rebaño. Te lo atestiguan los más antiguos padres de la iglesia, como por ejemplo San Irineo, obispo de León, que era originario de Asia Menor, quien en su tratado contra las herejías describe la iglesia de Roma como la más grande y la más antigua conocida por todos, fundada y constituida en Roma por los gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, y añade: con esta iglesia, por su eximia superioridad, debe estar de acuerdo la iglesia universal, es decir, los fieles que están por doquier. Poco después Tertuliano, que es otro de los grandes de tu tiempo, por su parte afirma: esta iglesia de Roma es bienaventurada. Los apóstoles le derramaron con su sangre y su doctrina. Qué interesante, ¿no? O sea, la cátedra del obispo de Roma representa, por tanto, no solo un servicio a la comunidad romana, sino también su misión y guía del pueblo de Dios. Celebrar la cátedra de San Pedro, como hoy lo hacemos, significa, por tanto, atribuir a esta un fuerte significado espiritual y reconocer en ella un signo privilegiado del amor de Dios, pastor bueno y eterno, que quiere reunir a toda su iglesia y guiarla por el camino de la salvación. Entre los numerosos testimonios de los padres, quisiera, dice el Papa, ofrecer el de San Jerónimo, tomado de una de las cartas suyas escrita al obispo de Roma, particularmente interesante porque menciona explícitamente la cátedra de Pedro, presentándola como puerto seguro de verdad y de paz. O sea, el carácter moral, de enseñanza que tiene la cátedra de Pedro. Así escribe Jerónimo, escuchemos, dice Jerónimo: he decidido consultar a la cátedra de Pedro, donde se encuentra esa fe que la boca de un apóstol ha alcanzado.
Vengo ahora a pedir alimento para mi alma allí, donde recibí el vestido de Cristo. O sea, no sigo otro primado sino el de Cristo. Por esto me pongo en comunión con la beatitud, es decir, con la cátedra de Pedro. Sé que sobre esa piedra está edificada la iglesia. Fíjense ustedes ese reconocimiento ya en la iglesia naciente, en la iglesia posapostólica, de la figura de Pedro y su importancia, ¿no? Queridos hermanos y hermanas, dice el Papa, en el ábside de la Basílica de San Pedro, como saben, se encuentra el monumento de la Cátedra del Apóstol, obra de Bernini en su madurez, realizada en forma de un gran trono de bronce, sostenida por las estatuas de cuatro doctores de la Iglesia, dos de Occidente, San Agustín y San Ambrosio, y dos de Oriente, San Juan Crisóstomo y Atanasio. Los invito a detenerse ante esa obra sugerente que hoy es posible admirar. Cuando se va a Roma, se mira esta obra adornada con velas y rezar particularmente por el ministerio que Dios me ha confiado, dice el Papa, al elevar la mirada ante el vitral del abastro que se encuentra precisamente ante la cátedra, invoquen al Espíritu Santo para que venga sobre mí su luz y su fuerza para servir a su iglesia. Bien, qué interesante esto. Por eso y por su deferente atención, le doy gracias de corazón, dice el Santo Padre. Miren ustedes qué hermosa esta reflexión que nos pone el Papa Benedicto, que desde la casa del Padre seguro nos escucha. Y hoy oramos y de una manera muy especial por la salud del Papa Francisco, que ha tenido algunos quebrantos, para que sea el Señor a guiar su ministerio y el ministerio de todos los que de alguna manera estamos siempre allí en el acompañamiento, en la guía de las comunidades. Ese Pedro, quien fue humanamente, escandalosamente humano, quien recibió tantas reprimendas, pero más que reprimendas es esa, esos puntos desde donde Pedro se formó verdaderamente para servir a la iglesia del Señor. Pidámosle pues que no nos falte nunca esa cátedra de San Pedro en cada uno de los sucesores, que unidos al Pastor Supremo, que es Cristo, siempre sean buenos pastores. Por eso pues vamos a darle gracias a Dios hoy por la vida de nuestro Santo Padre Francisco y vamos a unirnos en oración hoy, en nuestra oración personal, en la Santa Eucaristía. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.